Damos inicio al evento inaugural del ciclo de videoconferencias denominado Panamá 200 años, organizado por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y que se desarrollará a lo largo del presente año 2021 con el objetivo de analizar, con la colaboración de expertos nacionales e internacionales, la realidad y mito del excepcionalismo panameño, seguridad pública y democracia, el Canal de Panamá, traza y etnicidad, economía, sociedad, la historia electoral, partidos y sistemas de partidos políticos en Panamá. Antes de presentarles de manera formal a nuestro especialista invitado, solicitamos al magíster Carlos Horacio Díaz, su director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, que nos dé el mensaje institucional de apertura del ciclo de videoconferencias Panamá 200 años en conmemoración del bicentenario de la independencia de Panamá de España. Adelante, magíster. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me resulta muy grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral, de su magistrado presidente, el doctor Heriberto Araúz Sánchez, y sus colegas magistrados Eduardo Valdés Escoferi y Alfredo Juncá, a este acto inaugural del ciclo de videoconferencias en ocasión de conmemorarse el bicentenario de la independencia de nuestro país de España. Este ciclo de videoconferencias es un evento académico organizado por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, INET, y espera servir tanto para recordar lo más destacado de lo ocurrido en nuestro país entre 1821 y el 2021, como para extraer aprendizajes útiles para el presente y el futuro de Panamá. Los ejes que estructuran el programa de videoconferencias brindan una amplia gama de temas, tales como el surgimiento de identidades e imaginarios nacionales durante la formación del Estado panameño, la especificidad histórica panameña, conocida como transitismo, así como la concepción del rol de Panamá en el sistema económico global, el rol del militarismo en la historia panameña, las transiciones entre regímenes democráticos y autoritarios, así como las relaciones entre los Estados Unidos y el enclave de la zona del canal, entre muchos otros temas interesantes. El ciclo que hoy se inaugura presentará el trabajo de investigadores dedicados por décadas al estudio de Panamá, procedentes de universidades y centros de investigación de dentro y fuera de nuestro país. Permitirá, por lo tanto, la confluencia de miradas diferentes sobre la historia de Panamá, algo que se produce con poca frecuencia, a menudo de forma parcial y sin los respaldos institucionales necesarios. Para iniciar este año de estimulante deliberación académica, contamos con uno de los grandes exponentes de la historia nacional. Es un gran honor para el Tribunal Electoral contar con la participación en esta conferencia inaugural del doctor Fernando Aparicio, catedrático universitario de amplia trayectoria. Su conferencia, titulada Aproximaciones a las contradicciones históricas en la independencia de Panamá de España, sin duda alguna nos permitirá profundizar en un hecho de trascendencia nacional e internacional que se cristalizó el 28 de noviembre de 1821. Con esta conferencia inaugural y con el ciclo de actividades conmemorativas que con ella inicia, pretendemos, acompañados de la vasta experiencia de reconocidos expertos, que el Tribunal Electoral siga contribuyendo al fortalecimiento de la cultura democrática. Y es que para que la democracia descanse en bases sólidas, el Estado panameño debe estar integrado por ciudadanos y ciudadanas que conozcan sus derechos y deberes, pero que también conozcan nuestra historia y al menos los grandes trazos de los conflictos políticos y sociales que la atraviesan. De ahí que consideramos especialmente relevante la oportunidad que se nos brinda en ocasión del bicentenario de la independencia de Panamá de España
para aportar en este sentido. Como expositor del evento inaugural de esta tarde, me complace presentarles al doctor Fernando Aparicio, especialista con amplia trayectoria como catedrático de Historia de Panamá y América en la Universidad de Panamá. Se ha desempeñado como presidente del Cuarto Congreso Universitario de Historia y Antropología y miembro del comité organizador del Sexto Congreso Centroamericano de Historia. Entre los años 2017 y 2018 fue miembro del comité organizador del Bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena y ha publicado numerosos artículos sobre la historia de Panamá y sus relaciones con los Estados Unidos en revistas nacionales e internacionales. El doctor Aparicio analizará el tema Aproximación a las contradicciones históricas en la independencia de Panamá de España. Las preguntas que surjan por escrito de los participantes serán leídas por nosotros con mucho gusto al finalizar la conferencia. Bienvenido y adelante, doctor Fernando Aparicio. En primer lugar, agradecerle a Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos, por habernos invitado a esta sesión inaugural de la reflexión Panamá 200 años, su director Carlos Horacio Díaz, por sus palabras tan puntuales inaugurando este evento, a la joven Anet Zambrano, que ha sido instrumental en la coordinación para mi presentación, y vamos a ver qué es lo que vamos a estar conversando durante un momento con esta presentación. Y es que al hablar de la independencia de Panamá de España, se puede hacer desde muchas perspectivas. Y para efectos de esta reflexión, quiero concentrarme en algunas contradicciones, en algunos conflictos que son esenciales y que salen a la luz en el marco de las luchas políticas generalmente, pero que en términos generales se mantienen como ocultos y que están rescatados en la discusión del tema de las independencias hispanoamericanas y las guerras civiles hispanoamericanas. Un tema que siempre hay que analizar es el carácter de los conflictos entre España y América, porque al fin y al cabo son las contradicciones entre la metrópoli colonial y las colonias americanas las que al fin y al cabo llevarán a la ruptura. Esas contradicciones ni son permanentes, ni son continuas, sino son muy discontinuas, son diferentes según las regiones e incluso según los momentos. Porque si por un lado hay conflicto, por otro lado tenemos que a lo largo de 300 años de vida colonial se establecieron fuertes lazos entre ambas regiones, entre América y España, además de las redes familiares muy tupidas que unían a las poblaciones americanas con las poblaciones españolas. Así que no es un tema fácil, un tema extremadamente complejo encontrar el momento y las características de la ruptura. Bien, seguimos aquí. El otro son los intereses económicos y los conflictos políticos que se dan. Porque al fin y al cabo, el problema de las raíces económicas y los conflictos es un elemento que siempre hay que tener en cuenta. España necesita los recursos americanos, los impuestos americanos, la plata americana principalmente, pero también sus productos agropecuarios, azúcar, café, cacao, etcétera, para dinamizar su economía, para mantener su posición económica hegemónica en Europa y poder de alguna forma ser un elemento importante en los conflictos europeos. En la medida en que esa plata americana y esos impuestos americanos menguan, España va debilitándose. España está interesada en recoger más dinero, por ello ocurrirían las reformas borbónicas para modernizar la estructura económica de exportación del continente americano o hispanoamericano. Y esto va a generar conflictos políticos por aquello de que en América la gente también está interesada en acumular recursos y riqueza para fortalecer su posición económica, así, además aprovechar esta riqueza para fortalecer su posición política y sus intereses políticos en alianza o en oposición con la corona. Otro elemento que hay que entender que se está jugando a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, son las ideas de la Ilustración,
y el constitucionalismo. De la Ilustración viene aquella idea de que los pueblos tienen derecho a la rebelión cuando un gobierno no es legítimo o no respeta el contrato establecido. ¿Ya? Un argumento importante en el movimiento de independencia de Estados Unidos y que se va a reiterar en el movimiento de independencia de Panamá y América Latina hacia España, inclusive dentro de las guerras civiles que se van a dar en América Hispana a lo largo del siglo XIX. Y finalmente el constitucionalismo, que cambia la concepción del mundo, donde los individuos dejan de ser siervos y se convierten en ciudadanos, ciudadanos con deberes y con derechos. Y ese concepto de ciudadano va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo a lo largo del siglo XIX hispanoamericano. Y finalmente, nada más para mencionar, un tema que se puede discutir es la inevitabilidad de la independencia. Es decir, dadas todas estas condiciones, era inevitable que América Hispana se independizara. A lo cual yo respondo, no hay ningún hecho histórico inevitable. Es la acumulación de factores históricos, coyunturales, que se van acumulando y que de pronto en una coyuntura específica en una dirección u otra. En este caso, todos estos conflictos entre América y España que van creciendo, se van acumulando, se ve complicado por la derrota de Francia y su aliada España en Trafalgar, donde la Marina española es derrotada y pierde su capacidad de movilizar fuerzas, pierde su capacidad de cobrar impuestos, pierde su capacidad de estar presente. Luego la propia invasión napoleónica a España, que la sumerge en una serie de conflictos internos que la desgastan. Y inclusive puede mencionarse también la revolución de Río y Quiroga en el 20, que también afectará a los esfuerzos españoles para la guerra de recuperación de los territorios americanos. Así que realmente no hay un hecho histórico único y en línea recta, sino que todo esto es muy complejo y depende de los momentos y las coyunturas. Pasemos ahora al siguiente tema, veamos algunas de estas contradicciones versus los ideales que van surgiendo. Y es que al amparo de la más ideas de la Ilustración, ahora va a surgir la idea republicana. Vamos a hablar ahora de las ideas republicanas. La siguiente, por favor, idea republicana, la siguiente. Cuando el rey Carlos y su hijo Fernando son obligados a abdicar en Bayona y entregarle el poder a Napoleón Bonaparte, que lo pasa a su hijo. Aquí España y América quedarán sometidos en un conflicto. Por favor, Anet, la siguiente. Bien. Ese conflicto era el que lo colocaba a América en una posición un poco complicada. Primero, en España el conflicto se da entre afrancesados y fedelistas, aquellos que aprueban la llegada de Napoleón Bonaparte y la reforma que esto implica en la estructura económica y política, y aquellos que van a respaldar al rey. Luego aquellos que respaldan al rey y aquellos que respaldan a la Junta, y aquellos que respaldan a la Junta que respaldan la movimiento de independencia. Entonces la España invadida va a pasar un momento de convulsión, que es una convulsión que va a llegar a América, y en ese momento, 1810, 1912, 1914, comienza el movimiento de independencia, comienzan las guerras civiles en América, y tenemos aquí una serie de conflictos. Y los conflictos están dados por el mantenimiento o la ruptura del régimen colonial, o por la pregunta, bueno, ¿y quién va a dominar después? ¿Cuándo y si esto cae? El primero es peninsulares y criollos. ¿Sabe que peninsulares son los españoles nacidos en España que han llegado a América, ocupan cargo de gobierno importante en el área civil, militar o eclesiástica? Y los criollos son esos americanos, españoles nacidos en América, gente
de buena posición social y recursos que quieren controlar directamente las estructuras políticas. Pero también viene otro conflicto, son las ciudades portuarias que están conectadas con el mundo exterior y que generan su riqueza a partir de ese comercio con el mundo exterior, y están aquellas comunidades, incluso las capitales virreinales, las capitales de audiencia que están en el interior del país y que se disputan por la representación de los nuevos países. A esto hay que sumarle la lucha social, porque una cosa son estas élites blancas, urbanas y rurales, algunas de las cuales coinciden con los movimientos de independencia y le interesa la independencia, pero están también los negros, las castas, los sectores campesinos u otros que tienen otras agendas. Entonces, en la ciudad, la élite blanca con los negros, en las ciudades costeras como Cartagena, Buenos Aires, Panamá, Veracruz, están en conflicto. Y en el interior, el conflicto se va a dar entre aquellos sectores que se han enriquecido a base de apropiarse de las tierras y someter la población campesina a situaciones casi de servilismo feudal, versus los campesinos libres que resisten el dominio de estas élites feudalizantes. Finalmente, también tenemos un conflicto entre aquellos sectores que se habían beneficiado con los monopolios, los estancos, que le permitían enriquecerse a base de explotar determinados productos muy específicos, pagan un impuesto a la corona y controlan toda la producción de una región, versus la gente que produce estos bienes, que no se lo quiere vender a los estancos porque lo pagan a muy mal precio y prefieren el libre comercio. Entonces, lo que quiero decir que en este momento, 1910, 12, 14, 16, la lucha no es solamente a Hispanoamérica contra España, sino que a lo interno de Hispanoamérica tenemos muchos conflictos que se están dando, choques de intereses económicos, políticos, sociales, de ideas, y que esto crea un panorama pues muy convulsivo, muy complejo. Vamos a ver ahora algunos de estos conflictos, el conflicto entre las ciudades en conflicto. Este tema de las ciudades en conflicto, que sería el siguiente al cual me quiero referir, es importante porque una forma de aproximarse a entender la lucha de independencia en Hispanoamérica y Panamá es ver el conflicto entre las ciudades. Por favor, Anet, el siguiente. Lo primero que nos resulta obvio es el conflicto que hay entre aquellas ciudades que se mantuvieron reiteradamente leales a la corona, yo hablo de ciudades y pueblos, pero son aquellas ciudades y pueblos rebeldes que optaron por la independencia. Entonces, en caso que no es muy cercano, que nos concierne mucho, es el caso de lo que es Nueva Granada. No tenemos la ciudad puerto de Santa Marta, que se mantiene leal al rey, mientras que en Cartagena hay una fuerte tendencia independentista y revolucionaria, y hay un conflicto entre las dos ciudades realmente. Desde Cartagena habrá diversos intentos de invasión contra Santa Marta. De Santa Marta se preparan campañas contra Cartagena, y desde Panamá, en 1912, se le va a dar apoyo económico, mandando armas, uniformes y tropas, y hasta hombres, a pelear junto a Santa Marta. Así que Panamá no estuvo al margen de los conflictos de independencia, sino que estuvo en un primer momento del lado de la corona española, jugando un papel estratégico muy importante. Igualmente, pues no voy a referir tanto, pero también tenemos, cuando nos fijamos en el caso de Venezuela, la ciudad de Valencia realista versus la ciudad de Caracas rebelde. Y así uno puede irse en diversos escenarios latinoamericanos y encontrar las ciudades y pueblos reales versus ciudades y pueblos rebeldes que se confrontan y que entre los cuales habrá pues, confrontaciones donde la propia gente toma las armas de un bando y del otro. Ahora, es que inclusive entre los pueblos y ciudades que apuestan por la independencia, que apuestan por la libertad, también hay conflicto. En el caso del Virreinato de la Nueva Granada, a la cual Panamá pertenece en este momento,
tenemos que en 1810, en los pueblos de la costa declaran la independencia mucho antes que Bogotá. Y cuando en Bogotá Nariño llama a un Congreso General de las provincias para tratar de acordar la restauración de una república unitaria para enfrentar con un solo puño a la dominación española, en Cartagena, ciudades como Antioquia, Neiva, Pamplona, Tunja, etcétera, se reúnen para crear las Provincias Unidas de Nueva Granada bajo un modelo federal. Es decir, que ya en el nacimiento de la Nueva Granada, como entidad individual o independiente, y hay un conflicto muy serio entre esa concepción centralista bogotana y la concepción federalista o autonomista que es la que domina en las ciudades puerto. Entonces, estas ciudades puerto, en este caso Cartagena y las otras ciudades puerto que he mencionado de Colombia, que son independentistas, resisten el dominio de la proindependentista fraccionada Bogotá. ¿Ya? Entonces ahí es un elemento a tomar en cuenta cuando uno ve esto, la conflicto entre ciudades, incluso independentistas. Un tema que nada más quiero mencionar, el siguiente, es el papel de caudillos militares y civiles. Y nada más lo quiero mencionar porque la historiografía tradicional se ha referido mucho a este tema. Entonces, la siguiente, por favor. Y es que durante la lucha de independencia, caudillos, y cuando digo caudillos porque son dirigentes militares que surgen en medio de la lucha y obtienen esos grados militares en medio de la guerra, no es que sean militares profesionales, muchos de ellos, algunos sí, pero otros no, se enfrentan contra la corona española y colaboran en un momento dado. Entonces, quizá el caso más conocido es José Antonio Páez y Simón Bolívar luchando por la independencia de lo que hoy es Venezuela y luego la independencia de lo que hoy es la República de Colombia, uniendo fuerza, logrando derrotar a las tropas españolas, no solamente en estos dos territorios, sino en Quito y en Perú, y que luego encontramos a Páez dirigiendo la independencia de Venezuela, que se quiere separar de la República de Colombia creada por Bolívar. Así que incluso aliados militares que han coincidido en el campo de batalla, una vez pasados los conflictos, pueden, y efectivamente lo hacen, aspiran a dirigir proyectos nacionales fragmentarios y no unitarios. Y es más conocido, para el caso de la historia de Colombia, el conflicto entre Santander y Bolívar, aliados en un primer momento, en términos a la tarea de organizar esa República de Colombia, que uniría a Venezuela, a lo que es República de Colombia, Ecuador, que integraría Panamá, que en un momento dado son aliados, pero después de 1926, incluso quizás desde el 24, se comienza a separar cada vez más uno de otro, al punto de que al final termina siendo figuras antagónicas con proyectos políticos y sociales distintos. Bien, el día de hoy voy a aplicar algunas de estas contradicciones al caso de Panamá, muy obvias, muy fácil de identificar, y esperamos que a lo largo de este año, quizás de ahora en adelante, cuando reflexionemos sobre la historia de Panamá en el siglo XIX, con otras investigaciones y otros trabajos, se haga a partir de encontrar las contradicciones y los conflictos latentes entre figuras, grupos sociales, grupos económicos, grupos nacionales, porque esto le da un cierto dinamismo a la narración cuando esta tiende a ser plana y hasta estar motivada por cierta visión idílica de la historia, como si fuera una marcha hacia un futuro ineludible, cuando en realidad lo que nosotros encontramos en cada coyuntura histórica son conflictos entre los agentes que participan y a veces entre los propios aliados. Entonces, eso lo vamos a tomar algunas de estas reflexiones y llevarlas al caso de Panamá. Comencemos por un primer conflicto.
que es el papel que juega la élite rural realista en Panamá. Pasaríamos a la siguiente, por favor. Bien. Lo primero que hay que entender es que el siglo XVIII panameño, debido a que se eliminan las ferias de Portobelo, la economía de tránsito formal y legal decae. Se sigue la economía de contrabando, se sigue un poco el tráfico de esclavos. Hay un subsidio que viene del Perú que se llama el situado, que es para sostener las tropas y las defensas, de algo alivia a la capital. Pero esto hace que en la segunda mitad del siglo XVIII, alguna gente urbana emigra hacia afuera, a otros lugares con una economía más próspera, de ahí que alguna gente llegue a Lima, al Cusco, a Quito, y otros vayan hasta el distante puerto de San Blas, en la costa del Pacífico mexicano, y otros vayan a las costas de Veracruz o del Caribe. Pero esta migración, pero otro grupo inmigró al interior. Este grupo que migra al interior termina fusionándose con otros grupos que estaban allí antes, y encontraremos un fortalecimiento de estas familias en el interior del país que no se dedicarían al comercio, sino se dedicarían a la ganadería, a la actividad agrícola básica, y comienzan a expandirse apropiándose de tierras y territorios que estaban vacíos o estaban habitados por campesinos libres o indígenas, lo cual significa que legalmente estaban vacíos, los expulsan ahí apoderándose, y se va creando un grupo latifundista que es nuevo porque llegan recién llegados, pero también es viejo porque había otra gente que estaba ahí. Lo importante es que es un grupo que se fusiona, se nutre y agarra una nueva fuerza. Este grupo sería representado con algunos grupos familiares, como el caso de Coclé, que menciona a los Ayala, de La Guardia, los Jaén, los Gómez Miró. En Azuero tenemos a los Villarreal, en Fábrega los de Val, Sosa y por supuesto los Fábrega, ¿ya? Que son los grupos familiares que tienden a ser muy fuertes, tienden a consolidarse, en el caso de Veraguas y un poco en Coclé, con la apropiación de tierras, tratando de establecer regímenes de carácter feudal, mientras que en Azuero, como todos sabemos, se trata de mantener los regímenes de tierra libre y por tanto campesino libre. Y estos grupos conservadores, la mayoría, los campesinos latifundistas, tienden a ser conservadores y tienden a ser realistas, tienden a ser fidelistas. Entonces veamos qué significa estos grupos, quiénes son, cuál es su papel en términos socioeconómicos, sociopolíticos en este momento. Vamos a hablar ahora de las élites fidelistas en la siguiente filmina. Alfredo Castillero Calvo tiene varias obras sobre este tema y él nos va explicando este proceso de cómo se va constituyendo este grupo y cómo se va desarrollando su ideología o su mentalidad conservadora. Y encuentra un elemento clave que es, para ilustrar lo que es el papel que tienen con la jerarquía eclesiástica, están muy cercanos a ellas, la respaldan y con ello respaldan las estructuras conservadoras del país. Encuentra por lo menos algún caso de un señor de estos que después que queda viudo se mete a cura, ¿ya? Y que juran lealtad a Fernando VII en esta coyuntura 1912, 13, 14, ¿ya? Y algunos de ellos, Víctor de la Cruz, Víctor de la Guardia y Ayala, alcalde mayor de Natá, llega a escribir una obra de teatro, Teatro del Mundo, en homenaje al rey deseado, Fernando VII. Entonces ahí tenemos no solamente un grupo que sigue a distancia, sino que está muy cercano a la idea conservadora, a la estructura del mundo tal y como está, partidarios no solamente de mantener la lealtad a España, sino mantener la estructura económica, política
y sociales elitísticas que existen en el campo, lo cual también significa discriminación y menosprecio a el papel de las castas o el papel de los indígenas. Mientras tanto, veamos qué pasa en la capital. Iríamos con la siguiente lámina. En la capital ha surgido ya desde mucho tiempo atrás una élite urbana liberal. Ya son comerciantes que tienen lazos familiares con los grupos del interior, entre ellos y también con gente en España, en Quito, en Perú, en México, un grupo que está muy conectado afuera y que baja su riqueza en el papel mercantil que había venido jugando el Istmo y que ahora en la coyuntura de la guerra de independencia, cuando se revela la ciudad Puerto de Buenos Aires y se levanta en armas, independiza todo lo que es Argentina y lo que sería el virreinato de Río de la Plata, por lo menos en la vertiente costera del sur, de pronto ocurre algo que a Panamá le conviene. Y es que durante casi 50 años, la plata de Potosí, que antes se negociaba de Perú a través de Panamá hacia España, y que a partir de 1940, 1950, se había comenzado a llevar desde Potosí, que está en Bolivia, a lomo de mula, hasta el puerto de Buenos Aires para ahí mandarlo a España. Ahora ya no se puede llevar para allá porque el puerto de Buenos Aires es rebelde. Entonces esa plata comienza a llegar por Panamá. Veracruz se declara en un puerto liberal, lo toman liberales, lo toman los independentistas, ya la plata pero mexicana no puede salir por el puerto de Veracruz. Así que desde el puerto de San Blas, en la costa mexicana, junto con el barco que viene de Asia, que sería que viene de las Filipinas y que trae mercancía de China, el lado de las Filipinas, ese barco, incluso su mercancía que va dirigida a España, tiene que venir esos dos convoyes a Panamá y de Panamá llevarlo entonces a España. Así que momentáneamente Panamá, de 1910, 12 hasta el 18 tal vez, uno puede estirarlo quizás hasta el 19, de disfrutar de un periodo de auge importante. Y durante ese periodo no es que las ideas independentistas no existan, no es que no haya gente interesada en el proyecto liberal, creo que la élite es liberal, la élite se prestaba a ese liberalismo, respaldando la Constitución de Cádiz. Tenemos delegados desde 1912 en la Constitución de Cádiz, y cuando se reinstaura en 1920, aquí se juramenta la Constitución de Cádiz nuevamente. Así que tenemos un grupo liberal que está respaldando a España en función del auge económico que ha permitido la coyuntura, pero también este grupo tiene un pie puesto en los proyectos independentistas, y en 1920 comienzan a crear dentro de la ciudad de Panamá, en Portobelo, en el área del Arrabal y en el interior del país, círculos patrióticos. Y los círculos patrióticos es para que impulsen la idea del republicanismo, la idea del tránsito y por supuesto la idea de la independencia. Vamos a hablar ahora de los círculos patrióticos. La siguiente, por favor. Nos explica Mariano Rosemena, que tiene 2 trabajos sobre este tema, que es uno de los próceres de la independencia, tiene su apuntamiento histórico, que es la obra más conocida, y tiene un trabajo sobre la independencia que publica hace 1960. Entonces, él habla de que cuando se creó la Constitución de Cádiz, Panamá la apoyó, tuvo muy entusiasmada, pero luego Fernando VII, cuando regresa, la desconoce y establece una monarquía absolutista, cuando la Constitución de Cádiz lo que planteaba era una monarquía constitucional, reconociendo el derecho a participación en las juntas a los pueblos americanos. En 1920, cuando se está preparando una gran flota para venir a pelear a América, para intentar recuperar los territorios independentistas, ocurre una revolución liberal, la de Río de Quiroga, y se vuelve a establecer la Constitución de Cádiz, para más seguramente, y se aprovecha ese tiempo y ese momento, esa coyuntura, y nuevamente las coyunturas,
de liberalismo, de republicanismo, para volver a formar ahora círculos que son republicanos, pero también se aprovecha para difundir las ideas independentistas y organizar grupos para que respalden ese movimiento independentista, tanto en la capital como en el interior. Veamos un momento la composición de estos grupos, los círculos patrióticos en el país. La siguiente, por favor. El propio Mariano, que fue uno de los que organizó esto junto con su hermano Blas, señala que José María Correoso, que sería en ese momento el padre de Buenaventura Correoso, uno de los líderes más importantes de la Reval en la segunda mitad del siglo XIX, y que estaría firmando como notario el acta de independencia de la Villa de los Santos y de la ciudad de Panamá. Era uno de los agentes que se tenía en la villa, junto a José María Escala y Juan Iturralde. En Peronomé menciona a Eduardo de la Guardia, en David a Lorenzo Gallego, en La Chorrera menciona a un mulato, José Joaquín Meléndez, y en Portobelo menciona por lo menos un par, Antonio Ayarza, aunque sabemos que la familia Ayarza en general, que es una familia muy importante de mulatos, que había tenido incluso había podido obtener una gracia a sacar para poder estudiar, obtener el título de bachiller, había jugado un papel importante en estos círculos y en la independencia. ¿De quién no pertenecen a estos círculos patrióticos? Señala Mariano que es la gente de Veragua. Ahí no se pudo formar, no encontró gente de confianza con la cual difundir esta idea libertaria, debido a que allí dominaba la idea fidelista o conservadora. ¿Ya? Y eso explicaría, o sea, la lealtad de Veraguas y de su élite social, no toda, pero sí una parte importante de ella, especialmente aquella que sigue a José Fábrega, que es la figura más importante del momento, se mantiene leal a España, y por eso es que José de la Cruz Murgión, que está de comandante de tropas en Panamá, que ha mandado a recoger habituallas y reclutar gente, y recoger impuestos para armar tropas e intentar vencer a Simón Bolívar en Guayaquil y en Quito. Dejó en Panamá encargado a un representante de esta élite de Veragua, que es, por supuesto, José de Fábrega, y que incluso lo asciende al cargo de coronel. Bien, entonces ya tenemos un escenario, tenemos Veraguas como un eje conservador, tenemos a Panamá, un grupo importante liberal, y ahora veamos qué pasa en Natá y qué pasa en Azuero. Vamos a verlo rápidamente porque no quiero entrar en el tema de la independencia de Azuero, el grito de la villa, porque supongo que alguien tratará ese tema con más detalle. Veamos el independentismo en el interior. La siguiente, por favor. Y es que cuando José de la Cruz Murgión organizó su campaña para ir a pelear contra Bolívar en Guayaquil, Quito, o sea, todo lo que es el reino de Quito, tuvo que ir al interior a recoger lo que podía de impuestos, y lo que podía de alimentos, y lo que podía de tropas para poder armar su campaña. Inclusive en la ciudad capital se hizo lo mismo, porque la ciudad capital ya estaba medio acostumbrada, y en el interior se cometieron, al decir de Mariano Semena y al decir de la declaración que hace gente de la Villa de los Santos, muchos abusos. Entonces, Francisco Gómez Miró, una figura que es importante que hay que rescatar, él llegó a escribir una proclama exhortando a los pueblos del interior para que se rebelaran. Y esa proclama fue importante porque influyó en Natá y influyó en los pueblos de Azuero para obtener el apoyo a la independencia e ir alimentando esa flama de libertad de los pueblos interioranos. Entonces, aquí tendríamos un conflicto muy claro entre Azuero, que proclama su independencia, que invita a Veraguas a unirse, y Veraguas que dice, no nos unimos. Y aquí nos encontramos
como hemos visto el caso hispanoamericano, ciudades y pueblos que optan por la independencia se quedan enfrentados con ciudades y pueblos que se mantienen leales a la corona. Bien, pero no voy a entrar en ese tema, porque quien trata el tema de la villa seguramente va a profundizar ahí. Me quiero referir en otro tipo de conflicto. Me quiero referir al conflicto entre aquellas ciudades que están de acuerdo con la independencia y que luchan entre ellas. Vamos a pasar a ver el tema, la capital versus la villa de los Altos. Vamos al siguiente tema. En sus apuntamientos históricos, que al fin y al cabo se cuela en los primeros libros de texto y que domina allí casi por 50 años de historia, Mariano Semena, que es la única persona que escribe sobre los acontecimientos, en ese momento, único testigo, califica el movimiento de la villa de novicio y que el acta de independencia es irregular y deficiente. Pues se invitaron a la gente de Azuero, de la villa, a declarar su independencia sin especificar nada acerca de la transformación política o cómo caerían los negocios en esta nueva república. Es decir, esto en historia se llama trivializar. Usted no puede ocultar un hecho histórico, no puede taparlo, no puede tapar el sol, porque el hecho es muy importante y conocido. Pero entonces lo trivializa. Bueno, sí, la gente de la villa gritó. En la villa gritó, sí, gritaron, como gritaron en otros pueblos. Pero, o sea, al fin y al cabo, eso no se consolidó un verdadero movimiento. El verdadero movimiento lo hicimos nosotros en la capital. Nosotros hicimos la independencia, la organizamos bien. ¿Ya? Ellos gritaron y nosotros nos independizamos formalmente. E independizamos al Lima. Entonces, hay una trivialización de otro movimiento, porque al fin y al cabo aquí hay un conflicto entre dos ciudades. Pasemos al siguiente, por favor. ¿Por qué trivializar? Primero es que, a pesar de los círculos ismeños que se había creado, no solamente para dirigir los movimientos de independencia, sino para canalizarlo y controlarlo, la gente de la villa sin control, se fueron por la libre. Es decir, se adelantaron. Y ya no solo se adelantaron, sino ahora amenazaban el control político que la gente pretendían ejercer sobre todo el istmo. ¿Ya? Ahora tenían un problema. Si no actuaban rápido y no respaldaban el movimiento de Azuero, entonces podían parecer realistas, es decir, oponerse a la independencia. Y si sumaban al movimiento Azuero, era entregarle a la gente Azuero el liderazgo. Y ninguna de esas dos opciones es válida. Ellos sí están interesados en aprovechar la coyuntura para declarar la independencia, pero ser ellos quienes elijan la independencia. ¿Ya? Además, se habla de que Cartagena establece una campaña para venir a independizar el istmo. Se habla de que también en algún momento dado Sucre estaba en Quito tratando de obtener recursos para venir a liberar el istmo. Son esfuerzos que están ahí, pero también hay que señalar que son esfuerzos que necesitaban dinero y en ese momento no hubo dinero para esas campañas, pero se contaba con eso. O sea, tampoco se puede permitir que venga un grupo de afuera directamente y fuerza invasora e independiza a Panamá, porque entonces ese grupo es el que va a dirigir Panamá y la gente aquí en Panamá, la élite no va a dirigir nada. Entonces lo que estamos hablando aquí es quién va a representar al istmo independiente. Pasamos a la siguiente. En la miscelánea del istmo, número 37, del 25 de noviembre 21, se habla de una Junta General de los Cabildos. Eso se llamó en Panamá y se hace el 20 de noviembre, 10 días después del movimiento de la villa, porque la gente de Panamá tiene que hacer algo. Entonces se reúne el cabildo eclesiástico, cabildo civil, los representantes de las diputaciones, toda la gente que tiene importancia. ¿Qué hacemos? Caramba, no podemos permitir que nosotros perdamos el liderazgo en el istmo. Entonces, esta miscelánea nos transmite esa gran preocupación que hay en Panamá por lo que acaba de ocurrir y bueno, ¿qué hacemos nosotros ahora? Y vamos con la siguiente. ¿Qué hace el Cabildo de Panamá? El Cabildo de Panamá, según la miscelánea, lo declaran
ellos, el Cabildo de Panamá había enviado, envió a dos emisarios a Suero para decirles de las tablas, bueno, calmen el movimiento, esperen, vengan a una reunión que vamos a hacer nosotros acá el 20 de diciembre, pero la gente de Azuero ratificó su movimiento y le invitó a Panamá a que se sumara al movimiento de la villa. Entonces Panamá dijo, no vamos a sumar al movimiento de la villa. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una reunión aquí el 20 de diciembre, ustedes no hagan nada y ven y manden su representante a la reunión acá el 20 de diciembre, porque si no, mire esta frase, si nos reunimos y conversamos, vamos a evitar la efusión de sangre de los que mira igualmente como súbditos y hermanos. Aquí hay una amenaza. Pare su movimiento, tranquilícenlo, manden su legado el 20 de diciembre, porque si no, nosotros actuaremos y mire que no vamos a actuar muy pacíficamente. Hay una amenaza aquí. Hay una amenaza aquí. A pesar de que son dos ciudades independentistas. Finalmente, veamos qué ocurre. La siguiente. Tenemos dos ciudades. Ambas le han escrito a Santander, ambas le han escrito a Bolívar, informándole de que están dirigiendo un movimiento de independencia. Porque Panamá, a pesar que le dice a la villa, no, mira, espérate hasta el 20 de diciembre, a la reunión a ver qué hacemos. En realidad la gente de Panamá el 28 de diciembre declararon independientes y se declararon unidos a Colombia y mandaron su carta diciendo a Bolívar y a Santander, nosotros representamos a la nueva república. Y Santiago, que se había opuesto al movimiento, aquí lo respalda 3 días después. Claro, porque ahora su figura política más representativa, José Fábrega, es el que está dirigiendo este movimiento. Entonces, que darse cuenta que este es un elemento importante en la escenografía del momento, porque tenemos dos ciudades peleando por la representación y la capital tratando de menospreciar el papel de la villa. Bien, finalmente quiero mencionar otra contradicción, que es el papel del arrabal santanero. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el arrabal santanero? La ciudad de Panamá tiene dos barrios. El barrio de San Felipe, amurallado, donde están las autoridades civiles, eclesiásticas, religiosas y las familias de la élite, y afuera está el arrabal compuesto por negros y mulatos libres, blancos pobres, artesanos, etcétera, y la mayoría de la población está afuera, no adentro. Afuera vive más gente que adentro. Entonces, sabemos por apuntamiento histórico, que nos declara Mariano, que se habían hecho esfuerzos entre los dirigentes, los maestros de obra, de los artesanos, para que la gente del arrabal respaldara el movimiento, y para eso se hicieron círculos, o sea, para que ellos se sumen al movimiento y sumen a sus discípulos y sumen a la gente que ellos puedan, para que respalden el movimiento. Entonces, es una forma de invitar al pueblo a que participe, pero controlado con nuestra representación. Una mención rápida que se hace en los apuntamientos. Sin embargo, el arrabal tendría una importancia de esta coyuntura que muchas veces se ignora. Es así, se ignora. Se trata de no mencionar, no resaltar. Mientras que la de la villa se trivializa. Entonces veamos cuál fue. Vamos a la siguiente lámina. Bien. Nos narra Aguilera, Rodolfo Aguilera, que Juan Pío Victoria, que es el capitán de milicia, artesano y un hijo del pueblo, aparece entre los firmantes del acta de independencia del 28 de noviembre, la única persona del pueblo que firma el acta, que no es autoridad política, militar, ni miembro de la élite. ¿Y por qué lo firma? Bueno, primero porque es dirigente de las milicias, pero también por el papel que jugó. Y es que ellos temiendo que los españoles que habían aceptado el pago o el soborno que le habían hecho la gente de Panamá, las élites, para que le pusieran las armas, se arrepintieran. Entonces nos narra Rodolfo Aguilera que Juan Pío Victoria reunió al pueblo de Santana en masa, lo arengó y entusiasmándolos a tomar las armas y lo tendió en batalla en la plaza de la catedral en son de guerra.
Miren esa descripción. O sea, que no está solamente las autoridades eclesiásticas firmando un acto, sino que de pronto llega el pueblo armado a defender la independencia que se va a proclamar. Veamos detalles de este gesto. Veamos la siguiente. Nos dice que son 300 milicianos del Arrabal los que llegaron a La Paz. Y nos va mencionando algunos nombres. El comandante de artillería, José María Ruiz, y otro nombre, Alejandro Méndez, Félix Cartín, Remigio Vargas, Francisco Rovira, Juan Antonio Noriega, y dice, todos artesanos distinguidos que estaban prontos a sacrificarse en aras de la libertad del Istmo, su país natal. Algunos de estos nombres o parientes de estas personas estarían al lado de José Domingo Espinar una década después, cuando proclame la independencia de Panamá de Colombia. Entonces, aquí tenemos una participación importante que menciona de pasada María Osemena y que rescata Rodolfo Aguilera de su trabajo Ismeños y Luz. Entonces, aquí hay este caso, pues hay una intención de ignorar, ocultar un hecho histórico. Vamos con la siguiente. Entonces, tenemos claro, aquí tenemos un ocultamiento de un hecho, una invisibilización de un hecho o una trivialización de un hecho, ¿ya? Porque este grupo, si bien está vinculado al ciclo patriótico, actúa por su propia cuenta. Y en la independencia se trata desde el punto de vista de las élites, de ocultar o minimizar este papel. Bueno, conclusiones. La élite logra estructurar con la independencia. Vamos a las conclusiones ya. La élite trata de lograr con esta proclama de independencia una estructuración de república que responda a sus intereses. Eso es lo primero. Sí, obtener el apoyo de los campesinos, el apoyo de la gente del arrabal y qué sé yo, pero al fin y al cabo ser ellos, la burguesía comercial y el alto clero conservador, los que organizan la independencia, lo cual se convierte en un proyecto político revolucionario, pero socialmente conservador. ¿Ya? El acta de independencia, si recuerden esto, artículo 1, Panamá se independiza de España, fuegos artificiales, para Panamá libre y soberana. Artículo 2, nos unimos a la República de Colombia. Artículo 9, Panamá expresa su interés de tener reglamentos comerciales económicos que sea conveniente a su vocación mercantil. Pues al fin y al cabo, de lo que se trata es de restaurar un régimen económico que permita disfrutar de la gloria de la vieja feria de Portobelo. La siguiente página de conclusión, por favor. Pero esta propia independencia y este propio hecho revela las dos contradicciones. La primera contradicción es entre esta élite urbana que quiere representar al istmo frente a la República de Colombia, que estamos hablando de una república multinacional en la cual estarían involucradas hoy las repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, tomando ella la bandera del independentismo y de la representación del istmo. Eso es lo que están en lucha en último momento, ser los que representan al istmo. Y a ellos no les interesa las banderas que tenga el sector popular del interior, no les interesa esa consigna antifeudalizante, tierra y libertad, no, ellos no quieren nada de esa consigna. Tampoco les interesa darle un papel protagónico a los mulatos que están entrando al movimiento de independencia, respaldando de alguna forma esas ideas antiesclavistas que impulsaba Bolívar o las ideas de derechos sociales de todos los ciudadanos, porque automáticamente todas las personas, todos los hombres mayores que tuvieran capacidad de sostenerse a sí mismos, serían ciudadanos. Entonces, a ellos no les interesa eso, lo que interesa es eso, vamos a hacer la independencia y lo que vamos a presentar aquí es un proyecto político, un proyecto de país, no país no como lo entendemos hoy, sino como se entendía en aquella época, área donde uno nace, territorio que uno nace, y ese proyecto es un proyecto mercantil, anciatista, librecambista, que convierta a Panamá
en una zona de tránsito que permita de alguna forma lograr volver a disfrutar de la Feria de Portobelo y se cumpla el destino de Panamá. Entonces, este es su proyecto, no necesariamente el proyecto de la gente del interior ni del arrabal. Muchas gracias por su paciencia. Doctor, tenemos 2 preguntas de participantes en el evento que podrían resumirse en una sola. Y dicen, ¿por qué Panamá, luego de obtener su independencia de España, decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia? Y si esa unión voluntaria cambió para bien o para mal la situación en el Istmo de Panamá. Bueno, lo primero que hay que entender es que durante el periodo de estos años, 1912, 14, 16, 18, hasta el 20, hasta el 21, Panamá es una fuerte plaza militar. Para España esto es esencial porque le permite el contacto directo con Quito y con Perú y sus posesiones en el Pacífico. Perder a Panamá significa complicarse la vida, porque ahora ¿cómo nos comunicamos con esos territorios? Entonces, declararse independiente implica de una vez tener capacidad de defender esa independencia y es lo que Panamá no está en condiciones de hacer. En este caso, se une un proyecto multinacional, se obtiene el apoyo de las fuerzas revolucionarias que representan la República de Colombia, lo que algunos historiadores llamaron la Gran Colombia, pero históricamente es la República de Colombia, y que además es un proyecto donde se inspira en la Carta de Jamaica, aquello que Panamá sería la sede de un augusto congreso americano, que impulsaría el libre comercio, la Unión Americana, y Panamá tendría un papel importante en esta reestructuración. O sea que el apoyo a Bolívar, por un lado, sí, el apoyo militar que puede ofrecer la Gran Colombia, pero también hay que tener muy en cuenta el hecho de que Panamá está uniéndose no a la Colombia de hoy, sino a la República de Colombia multinacional, que es un proyecto de gran escala que le podría dar beneficios importantes al IVA. El resultado de eso, bueno, es como, bueno, ¿cómo nos fue en la fiesta? Al fin y al cabo, algunos dirían que no fue mal, otros dirían, bueno, no nos fue tan mal, y algunos dirían que no fue bien. Eso va a depender de cómo lo veamos, pero lo cierto era que las condiciones militares no las teníamos para poder defendernos en caso de que España hiciese una campaña abierta contra Panamá. No teníamos esa capacidad militar, ni Bolívar hubiese arriesgado de dejar a Panamá sola, sin protección, justamente porque él la necesita y efectivamente la usó para lanzar la campaña contra Quito y Perú. Entonces el papel militar estratégico de Panamá es clave en el momento. Muchísimas gracias, doctor. Damas y caballeros, de esta forma damos por culminada la magistral conferencia del doctor Fernando Aparicio. El INET le agradece a todas y todos por su participación en este evento académico. Les informamos que cada una de las videoconferencias que se presenten estarán disponibles en el canal de YouTube del INET para consulta de los interesados. Buenas tardes y que pasen un excelente fin de semana.